Bueno, vamos a meternos de lleno con uno de esos problemas del coche que la verdad pueden generar bastante estrés. Hoy toca analizar a fondo el código de falla P2147, apoyándonos en la experiencia directa de taller y en los manuales técnicos. Es la típica escena, ¿verdad? Uno va conduciendo tan tranquilo y de repente, ¡zas! Ahí está, la temida luz de Check Engine. Es una de esas señales que nunca traen buenas noticias, pero bueno, por lo menos nos está apuntando a un problema concreto que podemos empezar a investigar. Y claro, al conectar el escáner, esto es lo que sale. P2147. Un conjunto de números y letras que a simple vista pues no dice mucho, pero que en realidad es la clave de todo. Nos está contando una historia muy específica sobre qué está pasando ahí debajo del capó. Entonces, vamos al grano. ¿Qué significa exactamente este código? Pues vamos a desentrañar este pequeño misterio eléctrico que se esconde detrás del P2147. Hay que entender por qué el coche considera que esto es lo suficientemente importante como para encender esa luz de aviso. A ver, esta es la definición técnica, la oficial. Suena un poco a chino, ¿verdad? Cortocircuito a tierra del circuito de voltaje de inyectores del grupo A. Dicho así, asusta. Pero básicamente lo que nos dice es que el cerebro del motor, la centralita, ha detectado un fallo eléctrico bastante serio en la corriente que va a unos inyectores muy concretos. Venga, vamos a traducirlo a un lenguaje que todos entendamos. Lo que el coche nos está diciendo simple y llanamente es: oye, hay un cortocircuito que está fastidiando a los inyectores número 1 y número 4. Y claro, esto significa que el combustible no está llegando como debería a esos dos cilindros. Así de simple. Vale, ya sabemos qué es, pero ¿es para tanto? ¿Es grave? La respuesta corta es que sí, lo es. Ignorar esta advertencia puede acabar saliendo muy caro. Es fundamental entender por qué esto no es algo que se pueda dejar para la semana que viene. De hecho, es muy probable que ya se hayan notado algunos de estos síntomas. El coche puede que vaya a tirones, que le falte fuerza al acelerar, a veces incluso le cuesta arrancar. Y lo que no falla, el consumo se dispara y suele haber un olor muy característico a gasolina sin quemar. Y aquí está la clave del asunto. Algo que dicen todos los expertos. Esto no es solo una simple molestia o un mal funcionamiento. Conducir con este fallo es arriesgado y puede convertir un problema eléctrico que podría ser sencillo en una avería mecánica de las que duelen en el bolsillo. Es que las posibles consecuencias no son ninguna broma. Un cortocircuito de este tipo puede dañar la unidad de control del motor, la famosa ECU. O peor, si un inyector se queda abierto puede inundar un cilindro, destrozar al catalizador. Y lo más importante, una pérdida de potencia repentina en un adelantamiento o en una autopista, eso ya es un riesgo de seguridad muy serio. Bien, ahora que tenemos claro que esto es importante, pasemos a la fase de investigación. Como en todo buen misterio, hay una lista de sospechosos habituales. ¿Quién o qué está causando realmente el código P2147? Vamos a ver las posibilidades. La experiencia de los mecánicos es clarísima en esto. El culpable número 1, pero por goleada, suele ser un problema en el cableado o en los conectores. Un cable pelado que toca masa, una conexión floja, óxido, eso es lo más frecuente. Mucho más raro es que el propio inyector se haya roto por dentro. Y ya en casos contadísimos que el problema esté en la ECU. Con los sospechosos ya en fila, es hora de empezar a investigar de verdad. Un diagnóstico metódico, paso a paso, es la única forma de encontrar la causa real sin empezar a cambiar piezas a lo loco, que es la forma más rápida de tirar el dinero. El procedimiento correcto, como casi siempre en mecánica, es ir de lo más simple a lo más complejo. Lo primero de todo, mirar. Una buena inspección visual de los cables y los conectores de los inyectores 1 y 4. Segundo, limpiar. Si hay suciedad o humedad, fuera. Si con eso no se soluciona, entonces sacamos el multímetro para confirmar si hay un cortocircuito. Y solo al final, después de descartar todo lo demás, es cuando empezamos a pensar en los inyectores o la ECU. Muy bien, ya sabemos cómo investigar. Ahora toca hablar de cómo resolver el caso de forma correcta, porque es muy fácil cometer errores que cuestan dinero. Así que es vital saber qué hacer y sobre todo qué no hacer. Aquí se ve perfectamente cuál es la trampa principal. Empezar a cambiar piezas sin tener un diagnóstico claro. El error más común, con diferencia, es ir corriendo a comprar inyectores nuevos cuando el problema es un simple cable pelado que cuesta céntimos arreglar. Lo correcto es siempre empezar por lo más simple y barato, y de ahí ir subiendo. Por lo tanto, las reparaciones que de verdad funcionan siguen esa misma lógica. La mayoría de las veces la solución es tan sencilla como arreglar un cable o limpiar bien una conexión. Si eso no funciona y solo si se ha comprobado que el inyector está mal, entonces se cambia. La ECU, como hemos dicho, siempre es la ultimísima opción. Perfecto, hemos hecho el viaje completo, desde que se enciende la luz en el tablero hasta encontrar la solución.
Ahora vamos a resumir toda esta información en una sola idea clave, la más importante que hay que llevarse de todo esto. Aquí está el quid de la cuestión. El código P2147 nos avisa de un cortocircuito serio que no se puede ignorar. Pero la clave para una solución rápida y barata es recordar esto. En la inmensa mayoría de los casos el problema no está en una pieza cara, sino en los humildes cables y conectores que le llevan la corriente. Y con esta reflexión cerramos. La diferencia entre una reparación de 5 minutos y una factura de taller de cientos de euros depende, casi siempre, de seguir el orden correcto. Un diagnóstico metódico no es solo una buena práctica de taller, es, sin duda, la forma más inteligente de enfrentarse a cualquier problema del coche.